Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a mi canal. En el video de hoy les voy a enseñar a hacer el paso a paso de esta hermosa bandolera con bolsillo tipo escalón. Los moldes de esta bandolera los podrán descargar desde un enlace que les voy a dejar en la descripción de este video. Para la parte externa utilizaré un material sintético que se llama chuni y para la parte interna utilizaré una tela que se llama silver. Vamos a utilizar dos cierres de 28 y 33 centímetros, dos medialunas pase 20, dos mosquetones pase 20, un dado y un regulador pase 40. Una correa larga de 120 centímetros pase 40 y una corta de 20 centímetros. Y además vamos a utilizar remaches doble cabeza de cualquier medida. Comenzaremos la confección armando el fuelle, pero antes le vamos a colocar el bolsillo interno. Tomaremos ambas piezas y enfrentamos los derechos. Luego vamos a pasar un pespunte por 3 de sus lados, para luego darle vuelta. Y le pasamos un pespunte por uno de sus lados, que es donde va a ser la parte superior. Luego lo colocamos en una de las piezas del forro trasero y lo centramos, dejándolo a 4 centímetros del borde superior. Lo centramos bien y luego lo vamos a coser doblándole una pestaña de 1 centímetro por 3 de sus lados. Listo el bolsillo, pasamos a armar una de las piezas del fuelle superior y enfrentamos el revés del cierre con el derecho del forro. Esta vez vamos a armar la pieza que tiene el bolsillo y sobre el derecho del cierre vamos a colocar el derecho de la pieza del fuelle y cosemos. Luego le damos vuelta de esta forma y le pasamos un pespunte. Y en el otro lado del cierre vamos a coser la otra pieza del fuelle y lo haremos de la misma forma. Y el fuelle del bolsillo lo vamos a armar exactamente igual al fuelle trasero. Mientras armo el fuelle, los voy a invitar a matricularse a mi curso de marroquinería básica. Aquí abajo les voy a dejar el enlace. En este curso y de manera general les brindo información acerca de los insumos y materiales que pueden utilizar, además de las máquinas de coser y las diferencias que existen entre ellas.
trucos de moldería y un producto terminado al final del curso. Aparte de eso, te regalo 11 moldes para imprimir en tamaño real. No te lo pierdas. En el siguiente paso vamos a coser la pieza delantera superior y esta se la vamos a colocar en el fuelle del bolsillo. Colocamos el fuelle de forma tal que el deslizador cierre para el lado izquierdo y en el fuelle de la parte de arriba vamos a coser esta pieza. Primero vamos a marcar el centro del fuelle y de la pieza. Al fuelle solo le vamos a marcar en el lado donde la vamos a coser y a la pieza vamos a marcar en ambos lados. Luego en estas curvas le vamos a hacer pequeños cortes. Hacemos coincidir las marquitas enfrentando los derechos y sujetamos ambas piezas. Abrimos la curva de esta forma y cosemos ambas piezas. Y lo siguiente será unir el fuelle trasero a esta pieza que terminamos de armar. Verificamos que el bolsillo interno quede en la pieza que va pegada a la espalda y marcamos el centro en este lado con un pequeño corte. Verificamos que ambos cierres deslicen para el mismo lado, hacemos coincidir las marquitas, enfrentamos derecho con derecho y sujetamos. Y observen que en ambos extremos los fuelles deben coincidir. Luego cosemos ambas piezas.
Lo siguiente será cerrar las fundas en ambos compartimentos. A una le vamos a dejar una abertura para darle vuelta y la otra la vamos a cerrar completamente. Después, en cada una de las esquinas del forro le vamos a coser de esta forma, a 2 centímetros desde la punta, y ahí le vamos a pasar una costura. Esto se lo haremos en ambas fundas. Lo siguiente que haré será armar los portamedialuna con las medialunas. Le vamos a doblar los bordes 1 centímetro hacia adentro y le vamos a pasar un pespunte a cada lado. Introducimos las medialunas en cada uno de ellos y luego las vamos a coser a cada extremo en el centro entre ambos fuelles. Luego le vamos a unir el fuelle inferior a cada lado. Cosemos, le damos vuelta y le pasamos un pespunte. En el siguiente paso vamos a unir la pieza delantera y trasera al fuelle. Le vamos a marcar el centro en los 4 lados a todas las piezas. Esto nos va a permitir que nos quede todo bien centrado. Primero vamos a unirle la pieza trasera. Nos vamos a guiar por la parte del bolsillo interno. Hacemos coincidir las marquitas y sujetamos. Luego cosemos por todo el contorno. La pieza delantera la cosemos de la misma forma y después le colocamos un bies para reforzar, para que quede un poco más armado todo ese contorno.
y luego de darle vuelta le vamos a coser la abertura del forro. Lo siguiente que haremos será armar la correa. Vamos a coser los bordes de los portamosquetones doblándolo hacia la parte del revés y pasándole un pespunte a cada lado. En la cinta más pequeña vamos a coser en uno de sus extremos el dado. Y en la más larga el regulador. Luego, el otro extremo de la cinta larga lo pasamos por el dado y de vuelta por el regulador. Y así nos queda conformada la correa. Después, a cada uno de los extremos le vamos a doblar en forma de triángulo y vamos a hacer un atraque. Después, a cada una de ellas le vamos a fijar un mosquetón con remaches. En este caso le voy a colocar 2 remaches a cada una. Y así terminamos nuestro video de hoy. Si te gustó, házmelo saber en un comentario. Hasta la próxima.